Y a esta hora, justamente para hablar de uno de los temas que más interesan a los productores agrícolas, en este caso paraguayos, ya estamos en contacto con Federico Morixe para hablar un poquitito, Federico, del impacto que tuvo en el mercado y, bueno, hacer un resumen general también de este último reporte de Luzda. ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días y feliz cumpleaños, por supuesto, por estos largos, parecen cortos, ¿no? Pero muy largos 6 años y felicitaciones para ti y, por supuesto, para todo el equipo de Canal Pro y para el que clavó la primera bandera y empezó con la primera transmisión también, que es muy importante que comenzó esta carrera. Gracias, Federico. Muchísimas gracias en nombre de todo el equipo también. Y bueno, lo adelantábamos un poquitito. El Luzda tuvo un nuevo reporte mensual. ¿Qué es lo que trajo este nuevo informe, Federico? Contanos primero eso. Bueno, el informe, la gran expectativa, ¿no? Porque a veces no es tanto el dato, sino la expectativa que sale del informe. Lo que sucedió con este informe eh, fue que la expectativa del mercado era que venía muy seco las zonas sojeras y las zonas maiceras de Estados Unidos. Entonces el mercado dijo, si viene seco y el clima no viene bien para el maíz, para la soja, lo que es de esperar es que recorte el rendimiento de producción, no baje ese rendimiento y vaya a haber una producción menor tanto en soja como en maíz. En soja no fue así, en soja al revés, elevó el rendimiento. Eh, por ejemplo, los stocks que se esperaba para este año, para el 21, desde que vienen del año pasado al 21 y del 22, fueron elevados de 5.850.000 toneladas a 6.130.000. Entonces, al elevar ese stock, el mercado dijo, hay más soja, ¿no? Va a sobrar soja. Eso es negativo para el precio. Cuando hay más oferta, normalmente baja un poquito el precio. Después, lo que elevó también fue la producción. Elevó la producción de 122 a 123 millones de toneladas. Incrementó un poquito el rendimiento, como comentaba. Entonces eso automáticamente fue baja para el precio, por eso vimos que el precio baja. Y después, los stocks para el año que viene también los aumentó de 6.270.000 toneladas a 6.600.000. Y eso también lo que hizo fue jugar en contra de los precios. Y después, la gran expectativa es la demanda, cómo va a estar. La demanda por parte de China principalmente la mantuvo en 98 millones, que otros años eran de 100 millones, 101, 102. Con lo cual, el mercado lo vio bajista. Eso con respecto a la soja, y ahí vimos que la soja automáticamente empezó una bajada desde el día del mismo propio informe que fue el día viernes. Después pasamos al maíz. El maíz fue un poquito inverso. También el mercado esperaba que baje y el mercado bajó, sí, bajó, por ejemplo, lo único que aumentó fueron los stocks. Los stocks en Estados Unidos, el mercado esperaba que los recorte y aumentó de 38 millones, 350.000 toneladas a 38, 860.000. Y eso fue lo que el mercado le jugó un poquito en contra, era una expectativa de que el precio vaya a bajar, porque hay más stocks, con el consumo de etanol alto que hubo, se pensó que iba a estar menos. El mercado, por ejemplo, esperaba 38.400.000 y fue 38.800.000. No hay mucha diferencia, pero automáticamente vemos que contra la expectativa a veces el mercado se puede poner. Los compradores dicen, para mí hay poco stock, me pongo a comprar y lo hacen subir, y los vendedores dicen, el stock debe de bajar, no voy a vender, debería de comenzar a subir, entonces esperan que el mercado suba y por eso también la soja subió y el maíz bajó el propio día del informe el viernes y el domingo de noche también continuó con ese movimiento. Y después para Brasil habló de una producción de 116 millones de toneladas en maíz, en Argentina de 53 millones, mantuvo un poquito lo que fue en maíz para todo el resto del mundo, la producción, menos en Europa, que con las sequías elevadas que hay, viene reduciendo la producción tanto de maíz, de soja como de trigo, que eso podría motivar a los compradores a empezar a comprar fuertemente de otros orígenes en Europa y podría llegar a ayudar a que suban los precios. Ese es un poquito el resumen de lo que fue soja y maíz. Y en el trigo,
La cosecha de maíz, de trigo en Estados Unidos la aumentó de 48 millones 470 mil, le aumentó a 48 500 mil, o sea, le aumentó un poquito, ¿no? 100 mil toneladas, con lo cual en Estados Unidos eso es muy poco, pero el mercado esperaba que recorte aún más también. Entonces, eso hizo mover un poquito al trigo, como vimos que bajó también y no lo ayudó a volver a subir como es la expectativa de todos los agricultores que producen y países que exportan trigo. Y después los stocks los disminuyó. Los stocks en Estados Unidos se vienen consumiendo bastante trigo duro. Eh, eh, el mercado esperaba 17.400.000 y lo recortó a 16.600.000, con lo cual recortó bastante. El mercado también esperaba un stock bastante alto y eso genera una cierta expectativa. Pero por otro lado, vamos a ver, a pasarnos a Rusia. El USDA empezó a hablar de nuevo sobre Rusia y elevó las exportaciones rusas de 40 a 42 millones de toneladas. Entonces eso, hay 2 millones más de toneladas rusas para exportar al mundo. En Ucrania también las exportó 1 millón de toneladas, pasó de 10 a 11 millones de toneladas. Entonces vamos a tener esas 53 millones de toneladas entre Rusia y Ucrania que van a ser exportadas y eso va a generar también más oferta y por ende un poquito de baja de los precios. Ahí tenemos un resumen general de lo que fue. Así que para los ojeros, ahí es muy importante tener una expectativa de que si hay mayor producción, la demanda es igual, tanto en los tres productos, los precios podrían mantenerse estables siempre y cuando no haya una sequía en algún lado del mundo que disminuya la oferta. Pero por ahora tenemos buena oferta, solo en Estados Unidos están bajo los stocks, que eso puede peligrar si en Estados Unidos llega a haber en algún momento menor producción de la que se está estimando hasta ahora. O sea, si hay algún evento climático en Estados Unidos, nos va a jugar bastante a favor para los precios. Si no, los precios deberían de ir bajando de a poquito. Federico, mencionabas, bueno, en contactos anteriores hablábamos y vos siempre estabas mencionando en algún momento de un crecimiento constante de la demanda, hablando en general de commodities, no puntualmente de un rubro, ¿no? Sino de la demanda de alimentos. Pero ahora nos estás diciendo que China, que es vamos a decirle, el principal demandante de alimentos en el mundo, está manteniendo la demanda. ¿Qué está pasando en ese mercado que es referencia, que siempre estamos mirando para tomar decisiones también cuando se trata de producción agrícola? Exacto, lo que está pasando con la demanda es, primero, con todo el confinamiento y cierre de ciudades de China, eso la demanda se comprimió, se achicó, y además otro factor importante, que a veces es muy difícil de explicar, es la inflación, que uno va a comprar en China un alimento, un pedazo de carne o algo hecho con soja, hasta un chocolate, ¿no? Hecho con soja, y va un día, lo compra y de repente son 5.000 guaraníes, va el otro día a la semana y son 6.000, va la otra semana 7.000, a las 3 semanas está en 10.000. Y eso puede pasar en cualquier parte del mundo y digo, voy a buscar otro producto, porque este producto que es importado me está subiendo de precio. Entonces busca productos alternativos más baratos o puede dejarlo de consumir. Y eso empieza a generar una contracción de la demanda. ¿Por qué empieza a subir los precios? Y los alimentos, y como vemos propio en Paraguay, en Brasil, menos en Argentina, pero en Uruguay también y en Bolivia, en todos los países del mundo, pero en Europa han subido más de la cuenta, no están acostumbrados que suba tanto de las cosas de precio, los alimentos y la energía. Y eso generó contracción en movimiento de personas, en consumo de combustible, en consumo de alimentos. Imagínense eso en China. Entonces, eso hizo contraer un poquito la demanda. Yo creo que el USDA está haciendo está marcando una buena demanda. ¿Qué pasa si China baja 93, por ejemplo, en soja? Empieza a generar una baja de precios muy fuertemente. Entonces hay que ser positivos, que la inflación empieza a bajar, que no hay incremento de precios. Ya vemos, por un lado, la energía que ha bajado, el petróleo ha bajado, los combustibles a nivel internacional han bajado, en nuestros países no, en Sudamérica por ahora no, pero deberían de ir bajando la nafta, de ir bajando el petróleo, el diésel, porque el gasoil, las naftas y los fuel oil y el crude oil, el crudo, están bajando de precio. Y eso genera menos inflación. Ahora lo único que falta que bajen son los alimentos.
y muchos, la mayoría, el 90% de los países que importan alimentos, los políticos están decididos a bajar esa inflación. Y lo que tienen que hacer es bajar el precio de los energéticos, ya están bajando, y bajar los energéticos, hablo del petróleo, de la nafta y del gas, y empezar a bajar los alimentos. Y en eso están trabajando todos. O sea, si todos se ponen a trabajar en contra de los precios de los alimentos, normalmente deberían de ir bajando porque van a generar políticas para que los precios bajen. A no ser que, como comentaba anteriormente, si hay un evento climático que baja la oferta, bueno, van a subir los precios. Pero si tenemos a todos los políticos en el mundo trabajando en bajar la inflación y en luchar con la baja de precios, entre ellos tenemos los alimentos, por eso hay que estar cuidándonos, los países productores y exportadores de alimentos, que otros países están intentando de pagar menos. Entonces va a ser un año muy estratégico para el productor, ya que estamos dependiendo de una seca del otro lado del mundo para que nuestros alimentos suban. Y creo que no es sano estar deseándole a otro productor del otro lado del mundo que tenga una sequía para favorecernos nosotros. Federico, además del clima y estos factores que estás mencionando, hay un factor innegable que también tiene su impacto, ¿no?, en el mercado internacional de commodities, que tiene que ver con la guerra. Ya están saliendo más granos, ya están saliendo más cereales de esta zona de conflicto. ¿Cuál es el impacto que está generando esto? Y bueno, si se mantiene, vamos a decirle por lo menos este ritmo de salida, ¿qué podríamos esperar? Y si deja de salir también, danos, vamos a decirle, una proyección, porque siempre son proyecciones, ¿no? Cuando hablamos de esto, son suposiciones, pero ¿cuáles, vamos a decir, serían los posibles escenarios en continuidad de salida de cereales, granos de Ucrania y no continuidad? Y eso automáticamente es bajista y el mercado ya lo está esperando eso porque vemos que el precio, menos en algunos puertos, porque los barcos siguen siendo caros, los fletes siguen siendo caros, pero estamos en precios internacionales casi similar que antes del conflicto. O sea, el mercado ya descontó en el precio la posible salida de esos granos, de esos alimentos de Rusia y Ucrania. Hasta ahora vienen saliendo los barcos viejos, ¿no? Los barcos que estaban cargados en el Mar Negro. Ahora recién esta semana comenzaron a ingresar barcos nuevos, hay que ver si se cargan y vuelven a salir. En donde eso suceda ya es un hito muy importante y el mercado va a jugar en contra, ¿no? Va a empezar a bajar los compradores naturales de Rusia y Ucrania, tanto en trigo, en maíz y en aceites, que es en todos ellos Ucrania y Rusia impactan muy fuertemente, casi impactan más del 50% en todos esos rubros, van a empezar a hacer bajar los precios porque los países de África, de Micronesia, que suelen comprar en Rusia y Ucrania, y empezaron a comprar en Estados Unidos, en Europa, productos mucho más caros, un 50% más caros, empiezan a comprar en Rusia y Ucrania, dejan de demandar en esos países y empiezan a bajar los precios. Entonces, el mercado en precio ya lo puso en el precio de la posible salida de alimento y de energéticos de Rusia y Ucrania. Y hablando de los energéticos, ya vemos que Europa va a empezar a entrar en invierno y necesita del gas ruso porque si no se le va a incrementar un 50 o un 100% sus costos energéticos a partir de otras energías que las había dejado de usar en Europa. Por eso vemos que están todos trabajando para luchar en la baja de precios y lo están logrando. Lograron el canal que salgan los alimentos. El conflicto sigue, ¿no? Porque seguimos viendo noticias que hay disparos, hay luchas armadas todavía, pero menor a lo que había antes, pero eso va a seguir durante el año. Pero en lo que es energéticos y alimentos, el mercado ya le sacó el riesgo precio, el riesgo de no poder comprar, de no tener abastecimiento tanto de energéticos como de alimentos. Entonces el mundo en alimentos empezaría a entrar en una normalidad si estos hitos de los barcos salen, se entregan, entran nuevos barcos, son cargados y salen y empieza ese flujo, automáticamente va a impactar negativamente los precios. Por eso hay que prepararnos para esos posibles escenarios que no son buenos en precios, pero son buenos para la humanidad. Federico, y ya por último, para ir liberándote, estamos cada vez más cerca de nueva zafra, ya preparando ya lo que va a ser la siembra en septiembre, esperando que el clima genere el escenario para empezar como corresponde, ¿no? Esa nueva zafra 22-23. Sabemos que estuviste recorriendo parte de algunas zonas productoras de Paraguay. Contanos un poco cómo ves esos preparativos y la expectativa que se siente allí en el campo paraguayo desde esa visión tuya, ¿no?
Bueno, estuve ahí recorriendo alguna zona de Caguazú, Alto Paraná, Itapúa, Caimbejú, y la verdad que para el impacto negativo y la sequía y lo que impactó tanto la sequía en maíz y principalmente en soja, los productores están con una energía, la verdad que yo me pensé que me iba a encontrar con una depresión absoluta, pero el productor es lo que tiene, ¿no? Cualquier obstáculo que le pongas va a seguir produciendo porque, como dice una frase que tiene APS que dice el campo no para, y es así, y ya están proyectando, ¿no?, el próximo cultivo, 2 o 3 cultivos para adelante. Lo que les está preocupando es lo que nos preocupa a todos, ¿no? El costo del combustible, cada vez mover un tractor, mover una camioneta es altísimo y eso es algo que no lo pueden manejar mucho. El costo de los insumos, fertilizantes, semilla y todo eso empiezan herbicidas, glifosatos, agroquímicos, que son fundamentales para el campo. Eh, lo bueno es que están utilizando cada vez menos, entonces están controlando mucho su uso, que eso le hace muy bien al productor y a la economía del productor, pero es un año de insumos caros y si esperamos una expectativa de precios bajos, ese cruce de costos altos y vendo mi producto bajo puede ser fatal, siempre y cuando teniendo un clima bien. Entonces, están trabajando mucho en gestión, en afinar el lápiz, ¿no? Afinar los números, porque puede ser un año problemático si los precios bajan. Y los veo muy positivos, informándose mucho sobre el mercado, sobre el clima, sobre hacer compras grupales también para tratar de bajar costos, porque es un año muy importante por la volatilidad de los precios y que ya están comprados en insumos, entonces pueden estar en un año muy problemático. Pero la verdad, grupos de gente muy positivos en todas las zonas y esperando un buen clima, ya que el año pasado y este año, el principio de este año, fue un golpe muy duro para el sector agrícola con el clima seco. Federico, muchísimas gracias por tu tiempo, como siempre, por presentarnos el escenario así a detalle en el que se está desempeñando los commodities agrícolas. Te deseamos muy buena jornada. Por favor, buena jornada a ustedes y a todo el equipo. Felicitaciones nuevamente y muy buena jornada para toda la audiencia.